El 2 de octubre de 2006 amaneció tranquilo en Nickel Mines, Pensilvania. Un pueblo pequeño, de caminos de tierra, silencio y rutinas simples. Allí, la comunidad Amish vivía alejada del mundo moderno, sin televisión, sin internet, pero no sin dolor. A las 9 de la mañana, un hombre armado entró a una escuela rural. 10 niñas estaban en el aula. Minutos después, 5 de ellas habían muerto. La noticia sacudió a Estados Unidos. Las cámaras llegaron. Los periodistas esperaban rabia, gritos, venganza. Pero ocurrió algo que nadie esperaba. Esa misma tarde, mientras el país exigía castigo, miembros de la comunidad Amish caminaron hasta la casa del agresor, no para insultar, no para reclamar, fueron a consolar a su viuda. Asistieron al funeral del hombre que había matado a sus hijas. Abrazaron a su familia y dijeron una frase que recorrió el mundo. Lo perdonamos. No fue un perdón fácil, no fue un perdón rápido. Fue un perdón que dolía. Mientras muchos no podían entenderlo, ellos lo vivían como una decisión. No dejar que el odio destruyera lo poco que les quedaba. Una madre Amish dijo algo que quedó grabado para siempre. Si no perdonamos, la violencia habrá ganado 2 veces. El mundo quedó en silencio, porque todos sabíamos algo. Perdonar así no es normal, es casi imposible. Hoy esa escuela ya no existe. Pero la lección sigue en pie. A veces el acto más revolucionario no es vengarse, sino romper el ciclo del odio. Y la pregunta queda flotando, incómoda, directa. ¿Seríamos capaces de perdonar cuando más duele? Ok, ¿usted alguna vez haya escuchado esta noticia? Fue una noticia de hace 20 años y pues hace 20 años salió en todas partes, ¿sí? Tremendo. Usted se puede imaginar la situación, usted se puede imaginar cómo se sentían esos padres de esas niñas, de esas 5 niñas, porque murieron 5, ¿sí? Las otras se salvaron. Usted se puede imaginar cómo se sentirían esas mujeres, esos padres, esas familias, esa comunidad. Hace 20 años, fue en el 2006. Pero ¿cuántas veces no hemos escuchado sobre esas tragedias, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que alguien llega y empieza a disparar y todo eso. Pero esta tiene algo tan diferente, y es cuando nosotros vemos la reacción, lo que esa comunidad, lo que esos papás y mamás, padres, fueron e hicieron después. Ellos fueron donde la familia, donde la viuda, porque el asesino, el que mató a las niñas, después de matar se suicidó. Y dejó una esposa y 3 hijos. Y esta comunidad fue a consolar, a acompañar y a decirles: nosotros ya perdonamos. Porque se puede imaginar también la esposa del agresor, la pena, la humillación, lo que le iba a decir a sus hijos después de su padre. Esos hijos también, ¿qué pensarían? Pero ellos fueron y entendieron que es más grande la misericordia de Dios que querer vengarse o buscar algo que lo único que va a hacer es dañar más nuestra vida. La misericordia de Dios no es teoría, se demuestra perdonando las ofensas y aliviando el sufrimiento de quienes nos rodean. Nota importante: la comunidad Amish es de la doctrina anabautista, ¿sí? Ellos comparten doctrinalmente muchos principios doctrinales con nosotros los bautistas, aunque son más antiguos, nacieron también en la Reforma, pero ellos tienen
unas características un poco más, ¿cómo se puede decir? Más marcadas, radicales, esta es la palabra, más radicales. Entonces ellos, nada de tecnologías, celulares, todas esas cosas. Ellos son agricultores, tratan de estar en comunidad y hacer todas las cosas de esa manera, pero su parte doctrinal, la mayoría de las cosas, pronto es pronto un extremo, pero practican realmente la misericordia, la paz y muchas otras cosas que hoy vamos a aprender que es tan importante que nosotros tomemos de ejemplo. Ellos demostraron misericordia. Hoy el mensaje es compasión en acción. Avancemos hacia el carácter misericordioso de Jesús. Y pues vamos a estudiar la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra misericordia, Gesed en hebreo y Elén en griego, no es tener lástima o empatía desde lejos, porque cualquiera puede decir, uy, qué situación la de esa persona, pero hasta ahí llegó, sintió algo, pero nunca se acercó por allá. La misericordia que aprendemos es amor en acción. El misericordioso es el que siente el dolor ajeno como un dolor propio y se mueve activamente para aliviar la carga, ojo, perdonar la falta y restaurar al que lo necesita. Mire la extensión de la misericordia. Usted se está dando cuenta que esa es la clase de misericordia que Dios tuvo con cada uno de nosotros. Es la clase de misericordia que constantemente el Señor también nos está demostrando. Por eso hoy vamos a entender esta idea central. Nuestra misericordia lleva la gracia de Dios a los demás. Yo creo que se memorice esta frase. Nuestra misericordia lleva la gracia de Dios a los demás. Nuevamente leamos el texto, porque recuerde, en cualquier momento van a empezar a decir, bueno, ¿cuáles son todas las bienaventuranzas? Ya lo hemos aprendido. ¿Listo? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Recuerde que es el versículo 7 en que vamos de Mateo 5. ¿Cómo entonces avanzamos hacia el carácter misericordioso de Jesús? ¿Cómo podemos llegar allá a experimentar, a practicar esa misericordia como el que el Señor nos está enseñando? Bueno, avanzamos a esa misericordia cuando extendemos la compasión y el perdón. Cuando extendemos esa compasión y el perdón, como la primera parte dice, bienaventurados los misericordiosos. Recordemos, bienaventurados, dichosos, bendecidos, realmente felices aquellos que son misericordiosos. ¿Por qué entonces demostrar misericordia? Ya aprendimos qué es misericordia, ¿cierto? ¿Por qué demostrarla? Bueno, para vivir la misericordia, primero debemos entender unas razones importantes. Y la primera es, nosotros debemos practicar la misericordia por gratitud. Por gratitud, porque hemos recibido misericordia del Señor, porque el Señor ha sido compasivo con nosotros. Y esa misericordia es algo que nosotros experimentamos por gracia, porque es algo inmerecido y lo hemos recibido del Señor. ¿Qué entonces tenemos que ser nosotros? También ser misericordiosos como el Señor lo hizo con nosotros. De hecho lo dice en Efesios 4:12, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Otra cosa, debemos ser misericordiosos porque sencillamente el Señor nos lo está mandando. Es un mandamiento, es una orden, ¿no? Sean misericordiosos porque yo lo soy. Para Dios la compasión y el perdón son prioridades fundamentales. Ojo, por encima
de rituales religiosos. Hay que demostrar misericordia. En Mateo 9:13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificios. Mire, eso es lo que el Señor nos dice. Recordemos que hay una ley de la siembra y la cosecha, y eso es una ley que aprendemos. Si cosechamos, ¿qué vamos a hacer? Si sembramos, perdón, cosechamos, estaba dando al revés, ¿sí? Si sembramos, vamos a, ¿cierto? Bueno, anhelamos misericordia, debemos sembrar misericordia. De hecho lo dice Santiago 2:13. Son textos que estoy leyendo, pero pues para no alargarnos. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Mire esto. Voy a volver a leerlo para que lo entendamos. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Necesitamos entender que si sembramos misericordia, el Señor también va a bendecirnos con esa clase de misericordia. Y esa es la promesa, pero ya vamos al siguiente punto. Además, cuando somos misericordiosos tenemos salud espiritual, porque practicar la compasión y soltar ofensas va a generar esa felicidad, ese descanso, esa libertad personal interna. Necesitamos también ser misericordiosos. Vuelvo y digo, y recordemos, nuestra misericordia lleva gracia de Dios a los demás. ¿Cómo podemos vivir nosotros esta misericordia? La forma práctica, rápidamente: sé paciente con la gente que a veces es caprichosa, o a veces para nosotros es un poco excéntrica. ¿Ve? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué habla así? ¿Por qué se expresa así? Recordemos que nosotros, cada persona es alguien diferente, y para lo que esa persona, de pronto usted es el excéntrico, el raro. Es que esas personas sí son raras. Usted nunca lo ha dicho. ¿Por qué se comportan así? ¿Por qué hablan así? ¿Cierto? Porque uno no lo hace. Bueno, cuando extendemos la misericordia, mostramos esa misericordia sin irritarnos por de pronto sus manías o sus palabras, sus defectos, que para nosotros de pronto lo son, y toleramos, porque también anhelamos que otras personas también nos toleren a nosotros. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Obviamente ayudar a las personas a ser misericordioso a quienes están a nuestro alrededor. Recordemos la parábola del buen samaritano, ¿sí? Todos lo dan de pronto, y si no, busquémoslo esta semana, y cuando usted lo busque y la lea, usted se da cuenta: con razón el pastor decía, es claro, el buen samaritano ayudó y tuvo misericordia de alguien que antes era su enemigo, porque esa es la clase de misericordia que el Señor realmente está valorando en nosotros. Toda la clase de misericordia, ¿sí? Pero esa es más difícil, como la que vimos en el video hoy. El perdón genuino. Debemos perdonar, soltar esa amargura, ese enojo, ese dolor, ese deseo de venganza. Mire esa cultura, esa comunidad Amish, esas familias. ¿Usted haría eso? ¿Usted haría eso? Es que es difícil, muy difícil decir: si me matan a mí un hijo, yo voy a donde la familia del asesino para ayudarles, porque hasta económicamente ellos le ayudaron, porque ellos quedaron pues viuda y con 3 hijos. Tremendo. Haz el bien a quienes te hacen daño. Eso es parte de la misericordia que nosotros demostramos. Hacerle bien a aquellos que de pronto nos han hecho mal. No devolvemos mal por mal, sino bien por ese mal. Amar a los enemigos va a romper el ciclo de resentimiento, va a liberarnos también. Construye puentes de amor con los rechazados. Hay muchas personas que vemos que las personas le rechazan por algo, por X o Y motivo, y uno puede percibir que la persona se siente y se ve rechazada. Vayamos a esas personas, acompañemos a esas personas, seamos un amigo que a veces tanto necesita por aquellos rechazados. ¿Jesús no lo hizo luego? ¿Por qué Jesús va
a la casa de pecadores, decían los fariseos, ¿no? Porque es que allá es donde nosotros nos necesitan. Valora las relaciones por encima de las reglas. Prioriza siempre las necesidades humanas y la compasión por encima de legalismos. Que a veces, no, pero es que esa persona es, no sé, así o asado. Bueno, a veces nosotros nos montamos algunas películas. No. Siempre valoremos la relación y cuidemos la relación, cuidemos la persona. Por más algo que haga que de pronto no comparta yo, pero eso no me puede apartar de darle el amor. Y preocupémonos genuinamente por la salvación de quienes nos rodean. El misericordioso se compadece por el estado de corrupción, porque está muerto en sus delitos y pecados. Y el misericordioso tiene compasión. ¿Qué decía el Señor Jesús cuando le decía, estaba con los discípulos? Porque tiene compasión, porque están como ovejas sin pastor. Bueno, debemos compadecernos de aquellos que no tienen a Cristo, que están en este momento con un desorden en su vida. Ellos están necesitando de nuestra misericordia. Y en la familia, haz que tu hogar sea un refugio de misericordia. Practica la ayuda mutua. Seamos rápidos para perdonar. No dejemos que el enojo pase y vuelva y 2, 3, 4 días hasta sin hablarnos. Nada de eso. Tengamos misericordia, aun cuando aquella persona sea el que nos hizo mal, porque ahí es donde nosotros practicamos la misericordia, la misma misericordia que el Señor nos dio a nosotros. Y para concluir, ¿cómo avanzamos a ese carácter entonces misericordioso de Jesús? Bueno, todas las misericordias nos hemos dado cuenta que nos dicen, el que va a ser bendecido y bienaventurado es el que hace tal cosa o el que practica tal cosa, ¿cierto? Porque no es lo que vaya a hacer para salvación, sino la manera en que nosotros debemos vivir como hijos de Dios. Pero también viene una promesa, un beneficio, una bendición. ¿Y cuál es la bendición que hoy aprendemos? Bueno, que podemos descansar en la promesa del Señor. ¿Y cuál es la promesa del Señor? Ellos alcanzarán misericordia. ¿Y eso a qué se refiere? Bueno, primero, entender que esa es la recompensa que el Señor nos da cuando somos misericordiosos. Y ojo, no se trata de estar comprando la salvación o el favor de Dios porque yo soy misericordioso. Es que yo estoy haciendo para que el Señor me dé salvación. Ojo, porque nuestra salvación no es por obras. ¿Listo? No. El Señor Jesús es el que nos da la salvación. Y ya Él pagó y ya Él hizo, y nosotros solamente somos salvos por misericordia. Pero el resultado de ser hijos de Dios debe ser también ser misericordioso. Pero si alcanzamos la misericordia, ¿en qué áreas? Bueno, esta promesa se puede dividir en 3 dimensiones. Primero, la paz en el presente. Cuando nosotros somos misericordiosos, vamos a tener esa libertad de la amargura, de la culpa, del resentimiento, porque estamos siendo misericordiosos con aquellos que muchas veces pues, nos dañan, ¿cierto? Además, nos da esa, ¿cómo se puede decir? Esa felicidad de decir, güey, yo pude ayudar a alguien que estaba necesitado. Pude ser de bendición para aquel persona que estaba perdido en sus pecados y yo lo pude atraer a los pies de Cristo. Fui misericordioso. ¿Cuántos de nosotros no nos ponemos contentos cuando vemos ahí familiares, amigos? ¡Ay, qué bendición! Cuando una persona está tan necesitada y usted fue misericordioso y le ayudé, o cuando aquella persona fue tan malo contigo, pero aún así tú le brindaste misericordia y te sientes bien porque dices, Señor, así como tú has sido misericordioso conmigo, yo lo estoy demostrando con esa persona. No porque lo merezca, porque yo tampoco la merecía, pero te la doy. Otro es el respaldo en la prueba, la presencia y auxilio de Dios cuando enfrentamos nuestras propias debilidades. Porque nosotros también ¿qué? Pecamos, porque nosotros también nos equivocamos y anhelamos que el día en que nos equivoquemos el Señor tenga que con nosotros misericordia, Señor, perdón. Y cuando nos equivoquemos con otra persona, ¿qué anhelamos?
que esa persona también tenga misericordia de nosotros. Bueno, ahí está. Y la última es la esperanza en el juicio. Ser tratados con la misma medida de gracia con la que tratamos nuestros semejantes. Y el día, en el momento en que el Señor nos llame a su presencia, el Señor exalte lo misericordioso que nosotros fuimos con aquellos que nos dañaron, para que el Señor tenga presente eso. Por eso podemos nosotros recibir misericordia. Por eso caminemos confiados de que cada semilla que nosotros estamos sembrando de misericordia, de ayuda, de perdón, mañana eso regresará a nuestra vida. En la familia, rompamos esas cadenas de dureza generacional. Ya es momento de que, no, pues que a mí así me trataban o así yo me crié. Nosotros, es el momento para que nosotros rompamos esa cadena y nosotros sí demos y demostremos y extendamos la misericordia a nuestra familia. Seamos misericordiosos con nuestro cónyuge, seamos misericordiosos con nuestros hijos, con nuestros padres, hijos con sus padres y la familia extendida. Seamos misericordiosos, ayudemos, perdonemos. Vuelvo y digo, recordemos, nuestra misericordia lleva la gracia de Dios a los demás. ¿Cómo concluimos este mensaje de hoy? Al recordar la historia de la comunidad de Amish. Recordemos que esa comunidad es en Pensilvania, Estados Unidos. Entendemos lo que significa la verdadera compasión en acción. ¿Cómo es el título de nuestro mensaje de hoy? La predicación. Compasión en acción. Esa verdadera compasión que demostró esta comunidad, estas familias, que demostraron esa misericordia tan grande e inentendible, porque cuando llegaban los periodistas no entendían eso. ¿Por qué van a hacer eso? O sea, porque es que, ¿qué nos dice el mundo? ¿Cuál es la cultura que nos dice? No, si a ustedes le hacen algo malo o si las personas tienen sus propios problemas, que esas mismas personas se buscaron su problema, que ellos miren cómo hacen. Si te hicieron mal, ¿por qué tienes que ser misericordioso? Ni siquiera han sido misericordiosos contigo. Eso es lo que nos enseña el mundo. Y cuando se quiebra ese modelo y aparece el verdadero modelo misericordioso de Dios, es cuando nosotros decimos, wow, es que así es que nosotros tenemos que ser. Y ahí fue un ejemplo muy grande el de esta comunidad, porque no solamente consiste en perdonar esa ofensa, sino abrazar a la persona que nos hizo mal. Wow, eso es algo tremendo. Hoy practiquemos esa misericordia. Hoy hagamos de nuestra vida una vida con el carácter de Cristo, siendo misericordiosos. Hoy ya no sigamos cargando más rencores, durezas de corazón. Hoy escuchemos la voz del Señor. Hoy el Señor nos está pidiendo, sé misericordioso. Y no con tus propias fuerzas, porque no lo vamos a lograr así, sino con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ahí es exactamente donde debemos ir. Frase final: nuestra misericordia refleja el carácter de Jesús y lleva la gracia de Dios a los demás. Porque ahí es donde queremos avanzar, ¿no? Queremos avanzar una vida plena en Jesús. Queremos avanzar al carácter misericordioso de Jesús. Cerremos nuestros ojos. Señor y Dios, te damos infinitas gracias en esta mañana, porque nos alegramos en tu presencia y hoy, Señor, estamos contentos y alegres de saber que tú has sido misericordioso con nosotros y ahora nosotros somos misericordiosos también. Pedimos y oramos por cada necesidad, por cada familia, Señor, y te pedimos que nos ayudes a crecer en ti y alcancemos, Señor, ese carácter, esta estatura de la plenitud del varón perfecto Cristo.
Gracias te damos. Bendice cada hogar, bendice cada familia. Esta semana sea una semana de bendición, Señor. Lleva con bien a mis hermanos, aquellos que están enfermos en el hospital, en las casas, Señor. Cada necesidad económica, física, emocional, trae, Señor, bendición. Te lo pedimos. Te adoramos, te exaltamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.